Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, senador Estefan, muy buenas tardes, senador Ramón Retamoso, muy buenas tardes, senadora Zulma Gómez, buenas tardes a todos los invitados, muchas gracias por acompañarnos en la reunión de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Para la fecha tenemos 4 puntos a tratar, siendo el primero el proyecto de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. Para este punto hemos invitado a representantes del Ministerio de Industria y Comercio, a representantes del Ministerio de Tecnología de la Información del MITIC, representantes del Ministerio Público, representantes del BCP, representantes de las compañías telefónicas móviles y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay. Si me olvidé alguien, por favor, siéntase saludado con mi mayor respeto y estima. Buenas tardes también a todo el equipo técnico. Lo que les quiero solicitar, por favor, es por costumbre, cuando concedemos el uso de la palabra, lo damos por 3 minutos. Entonces, no se sientan ofendidos cuando les recuerde que el tiempo se está acabando, no significa que puedan volver a pedir la palabra. Les pido por favor que se anoten en el chat, porque como somos muchos, se me puede pasar ver la mano de alguien y no quiero que lo interpreten como una falta de respeto. Entonces, si se anotan en el chat para el uso de palabra, nosotros vamos a llevar acá un listado para hacerlo ordenado. Así que ya diciendo eso, les saludo de nuevo a todos. Le paso la palabra al director, al abogado Humberto Machuca de nuestra comisión y comenzamos a desarrollar el tema. Gracias a todos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los señores senadores, la señora senadora, miembro de nuestra comisión. Un segundito, por favor. ¿Se le escucha bien o no, Humberto? Yo escucho muy bajo. Poco okay. Remoto. Activa vos tu audio. Retomo, presidente. Muy buenas tardes a todos los señores senadores miembros, la señora senadora, miembro de nuestra comisión y a todos los invitados. Como bien ya dijiste, presidente, en el primer punto tenemos el mensaje número 2067 de la Cámara de Diputados de fecha 25 de junio del año 2021, por el cual remite la resolución número 2582 que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. Para hacer un recuento histórico sobre el proyecto y poner un poco en contexto, el proyecto había tenido iniciativa en Cámara de Diputados, el mismo tuvo sanción favorable en la Cámara de Senadores, de igual manera fue aprobado el proyecto en general, pero tuvo una modificación que versaba sobre el artículo 103, el cual había sido propuesta por nuestra comisión. Fue aprobado esa versión y luego en Cámara de Diputados ellos se ratificaron nuevamente en su versión, por lo que ahora está para la última vuelta en estudio en nuestra Cámara. Ahora, por tu intermedio, presidente, quisiera compartir el cuadro. Bueno, para hacer un recuento sobre directamente el proyecto y las modificaciones en honor al tiempo, presidente, se había recomendado desde el BCP en atención a lo que era el aspecto relativo a la inclusión financiera y a la afectación de los usuarios del sistema financiero, estos como actores relevantes en lo que es la dinámica pretendida para esta propuesta legislativa y sus efectos como enzima catalizadora. Habían destacado ellos del desarrollo de los agentes económicos e implicancia respecto a la integridad y confianza de lo que es el sistema financiero. Destacaron también que había una necesidad de aplicar un análisis de los riesgos asociados para la formulación de los niveles de seguridad y su eficiencia. Esto también así como los negativos que podría generar una aplicación de alta rigurosidad para operaciones y usuarios no sofisticados. Es por eso que ahí en el cuadro, como pueden ver del lado izquierdo, es la versión de diputados y la versión del Senado es la de la derecha. En lo que respecta a las operaciones que impliquen pagos, giros
transferencia de dinero, apertura y administración de cuentas, entre otros. La modificación que se había propuesto de nuestra comisión era que los mismos deban utilizar medios de identificación electrónica pedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acorde al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad reguladora competente, a diferencia del proyecto que venía de Cámara de Diputados, que establecía que las mismas transacciones y operaciones comerciales debían contar con un nivel de seguridad alto. Entonces, esta es la modificación que se había propuesto. Son las dos versiones, presidente, y bueno, quedo atento a cualquier consulta que haya. Okay. Sí. Dime el audio a mí, pero si no va a ser eco. Si puedes mutarte, por favor. Ya. Le paso la palabra al señor Beltrán Maki. Está bloqueado, Beltrán. Está bloqueado el audio. Muchas gracias, senador Kemper, y a los senadores que nos acompañan. Tengo que decir que me siento en minoría, por lo tanto voy a tratar de ser claro en mis palabras. Hubiese sido muy importante tener la presencia de la Dirección de Delitos Económicos y Financieros e Informáticos de la Policía Nacional, pues este no es un tema solo que atañe al mundo del dinero electrónico, sino a la seguridad de las personas y los ciudadanos. Como hay tiempo limitado, voy a ser muy breve en mis presentaciones. Ya hemos hablado mucho de este tema. Los bancos nos ratificamos en nuestra posición de que pedimos que se apruebe el nivel de seguridad alto en la ley, y las razones son las siguientes. En primer lugar, tenemos varios reguladores y dejamos a cargo del regulador específico de cada tipo de instituciones. Vamos a tener probablemente varios tipos de regulaciones de verificación y confirmación de la identidad de las personas, lo cual hace que no podamos avanzar en la interoperabilidad de las plataformas. Por lo tanto, la redacción propuesta no nos satisface. En segundo lugar, el Banco Central, nuestro regulador, ha tenido más de 5 años para regular la seguridad en el dinero electrónico y no lo ha hecho. Y nosotros entendemos que no lo ha hecho porque como autoridad no quieren correr el riesgo de fijar estándares, porque así lo han manifestado en algunas reuniones que hemos tenido, que no es su función fijar estándares para estos temas. Nuestra respuesta a esta posición ha sido que los estándares están fijados internacionalmente. En tercer lugar, decía yo, esto es un tema de seguridad, no es un tema ya de bienes, sino es un tema de criminalidad. Por eso es muy importante, y creo que no está presente la ministra de Justicia, es muy importante escuchar a la policía y es muy importante escuchar a la fiscalía en este tema, porque no hablamos solamente de bienes, hablamos de riesgo de vida de las personas. En cuarto lugar, en las entrevistas que tuvimos con los evaluadores de Gafilab salió este tema como un tema pendiente. Por lo tanto, es probable que dentro de las tareas que nos encomienden a vuelta del informe, este sea uno de los temas, y habremos perdido el tiempo si es que no establecemos un nivel de seguridad alta para las transacciones electrónicas. Yo entiendo el temor hablado con los colegas de las telefónicas, entiendo el temor, pero esta es una cuestión de seguridad, repito, y si el plazo es un problema, el plazo puede preverse concretamente en la regulación, en la reglamentación posterior, de manera que la implementación sea gradual, pero yo creo que tenemos que ser claros y muy concretos en este tema. No podemos exponer a la ciudadanía a la inseguridad que un sistema de identificación débil va a dar a las billeteras electrónicas. Así que esa es la posición de la Asociación de Bancos y, repito, nos ratificamos plenamente en esta posición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beltrán. Si alguien quiere hacer uso de palabras, si puede levantar la mano o anotarse, por favor.
porque no tengo otro anotado. Señor Juan Carlos Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo primero también agradecer al presidente de Kemper y a todas las autoridades presentes y me gustaría darle la palabra por la comisión, por la Cámara de Móviles que estamos presentes de todas las operadoras, a Nico Hacha, en honor al tiempo, a Nicolás Hacha, que él va a presentar nuestra posición. Gracias. Permiso, senador. Gracias, Juan Carlos. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los senadores también que nos permiten dar nuestro aporte en este espacio. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en varias oportunidades hemos participado también y hemos discutido en distintos espacios sobre este proyecto de ley. Nosotros queremos que la legislación en sí, aparte de necesaria, es estratégica para fortalecer el ecosistema digital. Creo que añade herramientas importantes a lo que nuestro sistema digital jurídico, por lo menos aún que rige hoy, no tiene, ¿verdad? O sea, la identidad electrónica como tal, los prestadores de servicio de confianza. Ahora, el único inconveniente que encontramos, y creo que es bastante sencilla la discusión para nosotros, y creo que también es sencilla para los distintos actores que fueron abordando esta cuestión y fueron dando su parecer ya en distintas audiencias y en distintas reuniones. Ahora, la redacción del artículo 103 de la Cámara de Diputados regula las transacciones electrónicas estableciendo como requisito de identidad electrónica el único nivel aceptado, el nivel alto de seguridad. Eso a la larga, en primer lugar, no tiene mucho sentido con toda la redacción de la ley, porque si la ley contempla 3 niveles de identidad, precisamente lo que está buscando el proyecto de ley es establecer gradualidad con respecto a la complejidad de las operaciones. Ahora, si nosotros entramos de lleno en el artículo 103 a regular directamente todo el sistema de las transacciones, todo el sistema financiero nacional, ahora, decimos ahí, existe una posición del Banco Central, que es la que nosotros al fin y al cabo acompañamos y que dejaron sentada por escrito, dado que nuestro sistema financiero concibe también esta misma gradualidad en cuanto a los niveles de complejidad para acceder a determinados productos financieros, basados básicamente en el perfil de riesgo, el mercado, complejidades en las operaciones, el objetivo de cada uno de los sectores. Y es muy importante entender como objetivo aquí lo que precisamente se dejaba claro en esa posición. La inclusión financiera es una política económica nacional, es parte de la política económica nacional. O sea, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que al fin y al cabo tenemos que encontrar formas de dar seguridad a las transacciones. Pero al momento de hablar de seguridad e inclusión financiera es necesario que se haga una ponderación razonable entre seguridad e inclusión financiera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos al fin y al cabo que, en primer lugar, que toda la dinámica de los delitos responden a un sinfín de factores que no siempre son los mismos. Están las políticas económicas que son transversales, que no necesariamente tienen que ser, de algún modo, restringir las posibilidades de la gente de hacer transacciones, porque al fin y al cabo acá lo que estamos diciendo es, nosotros vamos a afectarnos más a un sector que puede ser el sector carenciado, que al fin y al cabo se va a ver obligado a recurrir hasta los prestadores de servicios de confianza. Pero en realidad, si esta gente deja de hacer estas operaciones, capaz también bajen los índices de fraude, y eso es lo que es irracional. Por eso es precisamente lo que nosotros acompañamos, no es quizás nuestra postura, la postura que sentó el regulador económico es con respecto a la posibilidad de establecer posteriormente una regulación que establezca gradualmente estos límites precisamente y el uso que se le va a dar a la identidad electrónica, que por cierto no existe en el Paraguay. Estamos construyendo a partir de esta legislación la identidad electrónica, algo que no sabemos cómo va a prosperar, que no sabemos qué nivel de penetración va a tener, que no sabemos qué niveles de complejidad va a aportar a la gente. Creemos que existe un proyecto desde la Policía Nacional. De hecho, creo que el Ministerio del Interior se constituyó como prestador de servicios de certificación, pero eso implica que salgamos a entregar documentación a toda la población para estar en condiciones de cumplir con un artículo que lo queremos elevar a posición de ley en vez de dejar que el regulador establezca una gradualidad. Yo lo que creo es que nosotros creemos desde la Cámara que los esfuerzos, somos prestadores de servicios de telecomunicaciones, apostamos por la digitalización, creemos que los esfuerzos nada más tienen que ser lo suficientemente equilibrados para no afectar irrazonable y desproporcionadamente la inclusión financiera, que es lo que dice el Banco Central. Por eso creemos que esa gradualidad se tiene que mantener y que tiene que ser abordada luego en el organismo técnico para que
quizás con todas las partes que también podamos participar, podamos aportar de nuestro expertise, porque cada uno de los sectores opera sobre franjas poblacionales distintas. Y es la idiosincrasia de esas franjas poblacionales la que nosotros tenemos que aportar a las regulaciones. Entonces, existen graduaciones, la CEPRELAT mitiga de algún riesgo lo que puede operar sobre las billeteras con limitaciones territoriales. Nosotros, las billeteras no pueden enviar dinero afuera del país con limitaciones transaccionales, son $1.000 el máximo, y luego la regulación per se ya obliga a que esas billeteras desborden de algún modo precisamente en cuentas bancarias, en apuesta a lo que sería un proceso de bancarización, en apuesta a lo que sería un proceso de inclusión financiera. Por eso nosotros creemos que la gradualidad, o la redacción, mejor dicho, del artículo 103, debe ser la que precisamente esta comisión propuso, y es precisamente la que se va a discutir, creo que por la ratificación dentro de unos cuantos días en el plenario. Eso es todo por mi parte y agradezco de nuevo el espacio. Gracias. Muchas gracias, señor Nicolás Hacha. Le paso la palabra al señor Lucas Sotomayor. Muy buenas tardes, senador. Agradecido por la invitación. Estoy acá en representación del Ministerio de Industria y Comercio, y simplemente para poner claridad a este debate, ya que está muy bien expuesta las posiciones, simplemente yo quería explicar qué implica tener uno u otra opción. ¿Qué es lo que básicamente significa contar con un prestador de servicio cualificado con un nivel de seguridad alta o no? Para poner mayor claridad a esta discusión. Y en ese sentido, yo quería decir que la ley prevé, sea cual sea el nivel de seguridad que se elija en el artículo 103, sí o sí prevé que este medio de identificación sea proveído por un prestador de servicio de confianza. En el caso de que sea sustancial o bajo, la diferencia es que este prestador de servicio de confianza va a ser un no cualificado, y en el caso de que sea de nivel de seguridad alto, va a ser un prestador de servicio de confianza cualificado. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia está en los efectos jurídicos de poder utilizar esos medios de identificación, si es bajo o sustancial o si es alto. En el caso del alto se equipara con una identificación presencial, y en el caso del alto, el sustancial y el bajo no. Además, la carga probatoria se invierte. En el caso del alto, la carga probatoria es para el ciudadano, no va a poder negar el ciudadano que se identificó, y en el otro, la carga probatoria recae en el prestador de servicio de confianza. Entonces, eso son lo que realmente se va a debatir acá. En cuanto a los niveles de seguridad, todo ciudadano, sea cual sea el nivel que se elija, va a tener que pasar necesariamente por un procedimiento para poder demostrar y comprobar su identidad. Y esta demostración y comprobación de identidad va a ocurrir sea cual sea. O sea, la carga para el ciudadano va a existir sí o sí, sea cual sea el nivel de seguridad que elijamos. La única diferencia es que ese modo de demostrar y comprobar esa identidad va a requerir de algunas cuestiones de seguridad más robustas o menos robustas, pero el ciudadano va a tener que hacer ese proceso de demostrar y comprobar su identidad de registro, sea cual sea el nivel que elijamos. Entonces, ¿dónde está la carga real para el ciudadano? Realmente la carga va a estar para el prestador de servicio de confianza. Este prestador lo que va a tener que cumplir mayor o menor requerimientos de seguridad a la hora de utilizar su sistema de información o su medio o el medio de identificación o los datos de identificación que utiliza al ciudadano. Entonces, ese prestador es el que va a observar, va a pasar por un procedimiento u otro para ser habilitado. Entonces, eso es lo que realmente estamos debatiendo aquí, y necesariamente por eso el Ministerio de Agricultura, sea cual sea el nivel de seguridad que elijamos, va a haber un mayor control sobre las transacciones electrónicas, ¿verdad?
Simplemente eso para poner mayor claridad, porque el ciudadano sí o sí va a tener que pasar por ese proceso. Por eso, ya es una cuestión de determinar si el riesgo es alto o bajo, o las recomendaciones del sector financiero para ver qué desea. Pero a la hora, para el ciudadano, va a ser prácticamente transparente utilizar uno u otro nivel de seguridad, salvo que en algunos casos pueda utilizar un factor de autenticación y en otros casos más de un factor de autenticación. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lucas Sotomayor. ¿Alguna otra persona quiere hacer uso de palabras? Si puede levantar la mano o anotarse, porque no tengo más anotados. Senador Estefan. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, un saludo a los colegas miembros y también a todos los invitados. Realmente este es un tema que se debatió mucho ya en el último año, ¿verdad? Y particularmente yo creo que se polarizó innecesariamente. Parece los bancos contra la telefonía contra los bancos, y nos perdemos en este conflicto de intereses, ¿verdad? A mí lo que me interesaría escucharles son a las instituciones públicas que tienen que regular esto y que digan específicamente qué es qué y por qué, ¿verdad? Porque entiendo se le invitó a la fiscalía, no sé si hay alguien que pueda dar su parecer. Entiendo que el BCP tenía una posición y después no sé por qué cambió de posición. Recién uno de los preopinantes dijo que hace 4 años se tiene que regular y no se regula porque está ahí en un gris el tema de las operaciones a través de las telefónicas. Yo trabajé muchos años en Telefónica y algo conozco, digamos, ahora, pero o si no, por lo menos desde mi apreciación y desde la discusión política que hay de esto, porque finalmente cuando nosotros nos vamos al plenario, esto se vuelve una discusión política. A mí me gustaría tener más elementos objetivos, que justamente las instituciones públicas son las que tienen que marcar la cancha, ¿verdad? Y decir, recién escuchamos al representante del Ministerio de Industria y Comercio y dice para el usuario da lo mismo que sea bajo o alto, el que va a tener que hacer la diferencia de inversión es, digamos, el operador o la empresa de servicio de confianza. Sin embargo, se lleva a plenaria y se dice, no, si es alto, se van a eliminar, no sé cuántas billeteras electrónicas hay, 2 millones, y nadie va a poder hacer giro, ¿verdad? Entonces, eso de verdad es mentira. O sea, yo creo que en este ámbito es donde tenemos que discutir seriamente de qué estamos hablando y por qué, ¿verdad? Porque obviamente nosotros, por lo menos hablo de nuestras bancadas, nosotros no vamos a acompañar algo que perjudique a 2 millones. Yo creo que ningún colega, ¿verdad?, va a acompañar algo que perjudique a 2 millones de ciudadanos que no puedan hacer giro, ¿verdad? Es totalmente ilógico, ¿verdad? Pero tampoco me parece lógico dejar otra vez al arbitrio regulador, que no sabemos si va a regular nunca, y que se siga matando a la gente por un chip de celular. O que se sigan robando a través de las billeteras porque no hay una identificación con seguridad alta de quién lo que es el dueño del celular, o que se siga estafando de las cárceles, ¿verdad? Entonces, yo creo que me parece que tenemos que eliminar los extremos, porque si yo vengo a defender un interés, estoy hacia un extremo o hacia el otro, ¿verdad? Y a mí me gustaría escuchar a las instituciones públicas que den su parecer objetivo y que digan, no, la versión senadores es buena o es mala por esto. Y nosotros nos hacemos responsables de eso y, no sé, aumentará la criminalidad o no. Y la versión diputado es esta, pero el BCP o quien sea se compromete que en los próximos 2 años, 3 años, se va a hacer gradual y se va a controlar para eliminar la criminalidad. Eso es lo que no estoy encontrando, sinceramente le digo, en este debate, porque este tema de tirarse hacia los extremos y que todo el mundo se lave la mano, porque eso es lo que sinceramente a mí me parece muchas veces, al final nos quedamos con el titular del diario, ¿verdad? Y nosotros por lo menos no legislamos según el titular del diario, ¿verdad? O sea, si es beneficioso para la ciudadanía poner seguridad alta, que otra vez encima la versión diputado establece en la última oración que otra vez el regulador va a reglamentar. O sea, si se aprueba la versión diputado, el BCP o quien sea regulador puede decir esto va a ser alto dentro de 10 años y va a ser gradual y lo vamos a hacer el primer año así, el segundo. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, ¿verdad?
Si entiendo mal, pueden rebatir mi postura. Yo hablé con mucha gente que entiende esto, mucho más que yo, obviamente, con gente que está en tecnología. Y por lo menos la información que yo tengo es que por ejemplo, el P2O se hizo a 1 millón de usuarios, se hizo con seguridad alta, no se hizo con verificación presencial de beneficiario. Y de 1 millón de beneficiarios creo que hubo 30 personas que pudieron hacer trampa, digamos. Entonces, y se hizo en una semana, ¿verdad? Pero se invirtió seguramente o se puso detrás un software con altísima capacidad de identificación que yo conozco cuál es, ¿verdad? Entonces, esa es la información por lo menos que yo manejo, ¿verdad? Yo sinceramente entre las dos versiones yo casi que no encuentro diferencia, porque al final la de senadores, por más que haya seguridad alta, le da la competencia al regulador a reglamentar como quiera. Puede hacer en 50 años también la seguridad alta si quiere, ¿verdad? Sin embargo, en el otro, también el regulador dentro de 2 meses puede decir, no, de ahora más todo es nivel de seguridad alto. Entonces, yo sinceramente le solicito a los representantes de las instituciones públicas que den su parecer objetivo y que digan qué van a hacer con esto. ¿Vamos a regular? Si dice seguridad alta, vamos a regular en 10 años, o si nos dice nivel de seguridad, igual en 2 meses vamos a poner como seguridad alta, porque finalmente yo lo que creo que esto es lo que estamos tratando de encontrar es un equilibrio entre la criminalidad y la flexibilidad de utilizar las transacciones electrónicas, ¿verdad? Y hay que encontrar un equilibrio, o sea, no se puede cortar todo de una, pero tampoco se puede dejar a la gente que siga estafando de las cárceles y que se mate por el celular para hacer transacciones o lo que sea, ¿verdad? Entonces, simplemente eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Estefan. Le paso la palabra a las personas que todavía no hicieron uso de la misma, al señor Cristian del BCP. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Perfecto. Bueno, muy interesante la discusión. Perdón, Cristian, discúlpame, vi mal al señor... creo que es nuestro miembro del directorio el que pidió la palabra. Sí. Así mismo. Pero yo puedo ir después si necesitan. Dale, sin problema. Gracias. Muy buenas tardes a todos, apreciados senadores, colegas del sector público, representantes de las organizaciones, asociaciones, cámaras. Es un gusto participar en esta reunión. Soy Humberto Colmán, parte del directorio del Banco Central. También está Cristian Tondo, quien me precedió, está encargado del área de inclusión financiera, y también nos acompaña la doctora María Elena Acevedo, también de la Superintendencia de Bancos del Banco Central. Sencillamente para saludar y manifestar que la postura del Banco Central sigue en la misma medida de lo ya manifestado mediante una nota. Nosotros compartimos la preocupación, por supuesto, de seguir mejorando los estándares de seguridad, de integridad del sistema financiero, del sistema de pagos en general, pero consideramos que el regulador debe tener toda la capacidad para poder hacer y aplicar una regulación y estándares en cuanto a seguridad, considerando la proporcionalidad, los niveles de transacciones y demás. Y en ese sentido fue la sugerencia de modificación. La intención es, como decía, seguir avanzando en ese proceso, fortaleciendo los sistemas de pago y la seguridad del mismo, ¿verdad? Pero con todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en esa línea nada más iba esa sugerencia del artículo 103 para que sea también coherente, digamos, con lo que se establece en el artículo 31. Nada más eso. Me gustaría ahora, si me permiten, para hacer un buen uso del tiempo, cederle la palabra a Cristian, que ya habló antes, y después si pudiera hacer también a la señora María Elena Acevedo. Adelante, Cristian. Gracias, director. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a ser breve en honor al tiempo. Aquí hay 2 cuestiones que entendemos. Quiero poner un poco en perspectiva y explicarle al senador Rasmussen. Dijo que el BCP tuvo una posición antes, otra después. Nosotros desde el área de inclusión financiera, que solamente podemos reaccionar cuando estamos invitados y cuando se nos pregunta en estos casos. Entiendo que este memorándum lo preparamos en abril de este año
Y bueno, la perspectiva desde el punto de vista de la inclusión financiera se introdujo en ese momento, ¿verdad? Eso explica un poco y aparentemente, teniendo en cuenta las discusiones posteriores, aparentemente ese memo que escribimos en el departamento tuvo una repercusión importante y parece ser importante el tema, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría pedir es que deberíamos tratar de no mezclar el tema del crimen con el tema de la prevención del lavado de dinero y las recomendaciones de Gafi. O sea, las recomendaciones de Gafi están descritas en nuestro memorándum. Las recomendaciones de Gafi sugieren la gradualidad en la regulación de tal manera que el acceso de las personas menos capaces de alguna forma no tengan ningún inconveniente en acceder a en este caso, a una cuenta transaccional, que es de lo que estamos hablando. Nuestro memorando se redactó considerando las recomendaciones de Gafi y de la Alianza para la Inclusión Financiera. Evidentemente, al hacer la revisión del proyecto de ley como lo teníamos, vimos esa suerte de inconsistencia entre lo que era el artículo 31 y el 103, ¿verdad? Que justamente parecía eliminar esa gradualidad que luego podría ser útil. Como dijo el senador, esto todavía falta la regulación y se puede regular dentro de X tiempo de la forma en la que el regulador encargado lo crea correcto. Sin embargo, una sugerencia de nuestro departamento fue no impedir ya la gradualidad en el proyecto de ley, que es el marco, y le permite al regulador trabajar adecuadamente en estos casos. Ese sería mi comentario y le dejo a María Elena y quedo atento por si hay preguntas. Un ratito, por favor, señora Elena. Le paso la palabra primero al senador Ramón Retamoso. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos, señores senadores, senadora y todos los presentes. En el mismo sentido de lo manifestado por el senador Stefan Rasmussen, in totum, todo lo que desarrolló, sería importante escucharle a los representantes del Ministerio Público, ya sea delitos económicos e informáticos, no solamente delitos económicos. Y lo mencionado por el señor Cristian, recién acaba de escuchar, de no mezclar los crímenes. Mezclar no, pero hay que individualizar, ya sea lavado de dinero, estafas y otros tipos de delitos que se cometen a través de todo este sistema. La Policía Nacional no tenemos representante, presidente, hoy, ¿verdad? La Policía Nacional también tiene un departamento demasiado importante. Hay personas muy capaces ahí que manejan muy bien la parte de los delitos informáticos, y eso me gustaría también escucharle. Esto merece ampliar el debate y no apresurarnos de aprobar una ley que sea otra vez incompleto. Entonces, debatir a profundidad para tener en cuenta todos los niveles de seguridad, y después de un amplio debate unificar nuestra posición y para poder dictaminar y llevar al pleno. Nada más que no sé si me expliqué bien, pero me gustaría a mí escucharle a los representantes del Ministerio Público, delitos económicos e informáticos, y de la misma manera a la Policía Nacional también, para cuidar todos los detalles para avanzar con este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Ramón Retamoso. Le tenemos en el chat, en el Zoom, mejor dicho, al señor Federico Delfino, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.
Le voy a pasar primero para completar la lista a Elena Acevedo, luego al señor Aldo Natalicia y luego le pasamos al señor Federico Delfino si puede darnos también su punto de vista. Adelante, señora Elena, por favor. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes para todos. Simplemente en línea con lo que había señalado ya tanto el doctor Humberto Golmán como Cristian Tondo, me gustaría apuntar algunas alternativas de lo que acabamos de escuchar, ya ratificando lo que habían manifestado antes. Si el temor es que la regulación se dé en un tiempo sine die o en un tiempo muy largo, entonces podría ocurrir como se da en otros proyectos de ley o en otras leyes, que la propia ley determine cuándo será el plazo máximo para emitir regulación, con lo cual eliminarían el riesgo de demasiada demora, como señalaban al principio. Y lo siguiente también podría ser la indicación de coordinación entre las entidades regulatorias, de suerte a que, bueno, que haya al menos un diseño mínimo de estándares, de aplicaciones que podría permitir de esa forma que no haya dispersión o haya cierta homogeneidad en el abordaje de cada una. Simplemente era significar que existen alternativas que se pueden tomar, porque tenemos que mirar que esta alternativa que se había propuesto desde la inclusión financiera justamente tiene muchísimo que ver con la gran importancia que tenemos de transparentar las transacciones. De alguna forma también eso va a permitir que más gente se sume o que facilitando a la gente el acceso a las herramientas o a las herramientas, sistemas de pago y demás, va a ser mucho más simple o más amigable, permitiendo de esa forma eso que queremos. Aparte de la inclusión financiera, otras externalidades positivas como la transparencia, como la incorporación de más personas a la economía formal. Hay muchísimos elementos que podemos significar para ello. Y reitero, o sea, hay alternativas que podemos utilizar para, de alguna forma, como señalaba el señor Macchi al principio, bueno, mitigar esos riesgos que hay o esas dificultades podrían darse con demoras o con diferencias desde las perspectivas de los reguladores. Era simplemente señalar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Elena. Le paso la palabra a, bueno, usted se me movió acá el chat, a Aldo Natalicia. Muchas gracias, senador. Saludos a todos los presentes, especialmente a los senadores, a los representantes del Poder Ejecutivo. Yo también soy representante de la Cámara de Telecomunicación. Creo que es muy importante aclarar, a la luz de lo que estamos escuchando, algunos conceptos. Quiero hablar solamente de 4 en el tiempo que tengo. En primer lugar, el tema de la criminalidad. Es muy difícil avanzar en un debate cuando nosotros ponemos un concepto de miedo asociado a un servicio. Y es un error fundamental hacer eso sin mirar datos. El primer dato que le quiero dar es que las billeteras de las telefónicas tenemos un nivel de 80 millones de transacciones al año. 80 millones de transacciones al año. El Departamento de Policía, las estadísticas que ustedes están nombrando, del Departamento de Policía que están nombrando, no llegan a 1000, y las 1000 no son de billeteras. Estamos hablando de un 0,000009 por transacciones que hay. Esa es la tasa de criminalidad gracias a la billetera. Esos son los datos oficiales del BCP y los datos oficiales que puede producir la policía. En cuanto al GAFI, el GAFI también se reunió con las EMPES y el GAFI felicitó a las EMPES por la labor que hacemos en cuanto a inclusión financiera. Y el GAFI tiene criterios básicos de gradualidad. Entonces es muy, muy importante, como dijo el economista, el señor Tondo, que tenemos que separar los discursos, o si no vamos a legislar basados en un miedo, en una idea falsa. El segundo punto es, no somos regulados. Las billeteras electrónicas son reguladas por el BCP y por la CEPRELAT. Y esta discusión sobre los temas de seguridad fueron sendas discusiones ante el BCP y ante la CEPRELAT. También las telefónicas somos reguladas por Conatel. Sobre el tema de P2O, como el ejemplo máximo, es muy importante entender
que Petubó no fue un prestador de servicio de confianza calificado. Y eso lo puede decir el ingeniero Sotomayor, porque no hubo presencialidad, no hubo un software mágico, no hubo ningún control. Lo único que pasó fue, yo, ciudadano, me inscribí en una planillita. Lo que hizo la gente del Gabinete Social de Hacienda fue revisar si esa persona era o no formal, o sea, si pagaba o no pagaba IRP, y después le pasó a todas las billeteras electrónicas la base de datos para que veamos si esa persona era o no cliente nuestro. Ese fue el control que se hizo. No hubo ningún intermediario como prestador de servicio de confianza. Entonces, el último punto donde nosotros estamos de acuerdo 100% con el Banco Central va de la mano de lo que decía el ingeniero Sotomayor cuando explicaba los niveles de confianza. Es importantísimo que el Banco Central pueda definir qué nivel de seguridad se va a usar, porque el último nivel, que es lo que plantea la versión diputado, habla de una presencialidad, es decir, la persona va a tener que irse físicamente ante un prestador de servicio de confianza para que ese prestador de servicio de confianza diga, sí, señor, usted es Aldo Natalicia, y ahí tengo mi identidad digital para poder operar. Eso hoy, la pregunta que se tienen que hacer los legisladores, les ruego, es ¿cuántos prestadores de confianza existen? ¿En qué lugar está? ¿Cuándo vamos a llegar a las 2 millones de billeteras que tenemos en todo el país y que nos pone a la vanguardia en Latinoamérica por el tema de inclusión financiera? Es muy importante entender estos conceptos para poder seguir adelante la discusión. Muchas gracias, senador, por el tiempo y a todos. Muchas gracias, señor Aldo. Senador Ramón, no sé si usted quiere hacer uso de palabra. Un segundito nada más, presidente, para referirme a lo manifestado por el señor Aldo. Tengo entendido que es la empresa Activo. Sí, lo que no entendí bien, porque me distraje un poquitito, mencionó 80.000 operaciones a través de la billetera y algo mencionó sobre los trabajos que le llega a la Policía Nacional. Si esa parte puede explicar de vuelta. Y por supuesto, yo puedo asegurar, por lo menos yo tengo que admitir que no tengo un conocimiento a profundidad sobre este sistema, no como el senador Rasmussen, que dijo que trabajó en una empresa de telefonía, entonces tiene más conocimiento que yo. Y justamente porque no tenemos un conocimiento a profundidad es que le hemos cursado la invitación a todos los sectores para debatir este tema, ¿verdad? Entonces, eso nada más, señor Aldo, si puede explicar de vuelta, porque para mí es demasiado importante escucharle a los representantes del Ministerio Público de Delitos Informáticos y Económicos, y de la misma manera a la Policía Nacional también, porque ahí ya llega lo grave. Ahí cuando hay problemas ya llega, y muchos nos denuncian. Las pequeñas estafas no se denuncian, que se cometen a través de este sistema. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Ramón. Antes de pasarle la palabra al señor Federico Delfino, señor Aldo, si puede aclarar de nuevo la consulta. Con mucho gusto, por favor. Con mucho gusto, senador, y gracias por la repregunta, senador Retamoso. Lo que yo comenté simplemente es que es muy importante mirar los datos para entender la relación entre lo que pasa en la realidad del país y lo que pasa con los crímenes. Mi punto es que si nosotros nos centramos en el tema de la criminalidad, poniendo como único responsable de la criminalidad a las telefónicas, nosotros perdemos de vista todo lo que está pasando en el país, y los datos hablan por sí mismos. Lo que yo planteé fue que si uno mira los datos de la cantidad de transacciones anuales dentro de las estadísticas del Banco Central, uno ve que existen 80 millones de transacciones al año promedio, y los datos de fraude que tiene la policía no alcanzan a 1.000 anuales. Seguro que hay subregistros, senador. Podemos decir que más de 1.000, podemos decir que son 10.000, pero igual la tasa, si uno hace el cálculo, es bajísima. No llega ni al 0,1%.
haciendo el cálculo que se tienen con datos oficiales, la tasa es de 0,00009. No quiero exagerar, mi punto es, estamos mirando un árbol y estamos centrándonos en un árbol que es importante y que todos estamos de acuerdo que se puede mejorar, y que si la ley sale como versión senadores, igual se puede trabajar en un proceso gradual de mejoras entre todos, y nos estamos perdiendo de vista el árbol, que son esas 80 millones de transacciones, cuyo promedio de transacción son 150.000 guaraníes, senador. Muchas gracias. Gracias, señor Aldo. Le paso la palabra al señor Federico Delfino y luego al señor Beltrán Maqui, ya que no tengo anotado que aún no hicieron uso de palabras. Señor Federico Delfino. Sí, bueno, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores senadores, señores miembros de la banca pública y privada, señores proveedores de telefonía celular de la República. Bueno, nosotros como Ministerio Público vamos a acercarle a la presidencia de la comisión el respectivo análisis jurídico realizado por expertos del Ministerio Público, teniendo también en consideración lo que principalmente las unidades que generalmente trabajan en todo lo que es telefonía principalmente y sistema bancario, sus opiniones van a ser puestas en un respectivo dictamen que vamos a acercar antes de la fecha en que se sesione y se trate este proyecto de ley, a los efectos de que tengan nuestro parecer, señor presidente y señores presentes, ¿verdad? Debemos tener en cuenta de que no solamente la unidad de delitos informáticos es la que está involucrada, sino que también la unidad antisecuestro, antiextorsión, antiterrorismo del Ministerio Público y también UDEA, ¿verdad?, que es la de hechos punibles económicos, la de delitos económicos. Entonces, todos los pareceres de las unidades con respecto a esta situación, a este proyecto de ley, específicamente en lo que respecta al artículo 103, vamos a hacerle llegar oportunamente, señor presidente y señores miembros de la comisión, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir como representante del Ministerio Público, ¿verdad? Y teniendo en consideración el objeto de la discusión y los pareceres que se están dando en esta reunión, presidente y señores senadores. Muchas gracias, señor fiscal Federico Delfino. Me disculpa por favor, señor Beltrán, le paso primero la palabra al senador Estefan Rasmussen, porque entiendo tiene una pregunta. Senador, por favor. Sí, gracias, presidente. Gracias a todas las intervenciones anteriores. Un poco ese es el espíritu, comenzar a esclarecer preguntas, ¿verdad? Yo tengo en concreto dos, ¿verdad? O sea, una pregunta y un comentario. La primera pregunta es, el señor Natalicia habló de que un nivel de seguridad alto, indefectiblemente se necesita la presencialidad del usuario, ¿verdad? Y si es así, ¿verdad? Si me podría indicar si eso está en la ley. Por lo menos yo no encontré, digamos, en la ley si eso es así realmente, como tampoco en mi ámbito la parte electrónica, o está en alguna reglamentación o está en las buenas prácticas. No sé si está en la ley, es algo muy específico y que claramente puede ser un cuello de botella, digamos. Yo particularmente no lo encontré en la ley escrito de esa manera, ¿verdad? Esa es una pregunta. Y la segunda, el segundo comentario, yo creo que sería muy oportuno esperar la información tanto de la Fiscalía como de la Policía por escrito. Tenemos todavía una semana antes que tenga sanción fija este proyecto de ley, a no ser que puedan remitirnos entre hoy y mañana, pero igual si no, tenemos todavía una semana para ampliar un poco el debate. Entonces, oportunamente, si es que no tenemos eso, podríamos postergar, presidente, una semana y esperar esos informes que creo que van a ampliar bastante el debate y el entendimiento de las diferentes opciones. Gracias. Gracias, senador Estefan. El señor Aldo, si quiere responder la pregunta, ¿tiene algo que complementar? Sí, solamente para responderle al senador Rasmussen.
creo que esta comisión organizó la primera vez que se trató el tema, un conversatorio con representantes de varios países, entre ellos los representantes de Uruguay. Uruguay es un país que hace 10 años viene trabajando en el tema de la identidad digital. En los reportes que tiene Uruguay, después de muchos años de empujar, hablan ellos de haber penetrado, si mal no recuerdo, en un 30% su población. Y la representante de Uruguay habló del nivel alto que es igual a presencialidad. Eso está grabado dentro de la sesión de la Cámara y es lo que dijo ella. Yo estoy parafraseando también lo que dijo el ingeniero Sotomayor, donde habla que el nivel de seguridad alto implica el tema de la presencialidad. La ley no es, por ahí estoy equivocado, hay que encontrar, es el uso de la región, no es taxativa con el tema de la presencialidad, pero es lo que se entiende con el tema de ese nivel de seguridad alto. De nuevo, hay algunos temas que no están totalmente claros, hay unas buenas prácticas de la región, pero claramente no estamos hablando de un software en la nube, senador, que por un tema de prueba de vida, y porque yo muevo mi cara, ve mi cara, porque pongo mi huella digital, me identifica. Eso no es un tema de seguridad alto. O sea que Putubo no fue de ninguna manera un nivel de seguridad alto. Y lo que dice la ley es eso, nivel de seguridad alto en versión senadores. No sé, tal vez el ingeniero Sotomayor pueda ampliar porque él acaba de hablar de que ese nivel implica presencialidad. Gracias. Muchas gracias, señor Aldo. No teniendo inscriptos que todavía no hicieron uso de palabra, le vuelvo a pasar la palabra. No sé, Beltrán, si lo que vos escribiste es o querés decirlo. Yo creo que Lucas Sotomayor puede aclarar lo de la presencialidad. En el Putubo, si me permiten brevemente, se pidió una foto de la cédula, porque la foto permite contrastar con otras imágenes y verificar la identidad, más una selfie. Esa selfie se comparaba con otras fotos y se recurrió a bases de datos disponibles en ese momento para la verificación, que es lo que haría un prestador de servicio de confianza. La presencialidad o no ya está regulada por el Banco Central. Nosotros podemos abrir cuentas y esto hay documentos del DIF, grupos de trabajo, los bancos hemos participado y un montón de gente ha participado. El onboarding digital no necesita de la presencialidad. Justamente por eso esta ley estamos tratando en este momento, para evitar y para facilitar la digitalización. Yo creo que esa es una realidad. Ahora, yo quería resaltar la preocupación que existe en el Parlamento sobre la seguridad en las transacciones y en la identificación de las personas. Son 4 leyes más esta ley de servicio de confianza que ustedes están tratando sobre este tema. 2 han sido vetadas, una es de 2016, otra recientemente ha sido vetada por el Ejecutivo con un criterio, creo yo, absolutamente equivocado, porque califica de datos sensibles a datos que no son sensibles según nuestra legislación, pero bueno, ese es el criterio que adoptó el Ejecutivo para vetar esa ley. Y hay otros 2 proyectos de ley más que ustedes están tratando. Esa es prueba de que este es un tema no resuelto y que requiere de seguridad. Con relación a la inclusión financiera, lastimosamente debo decir que estamos aplazados en inclusión financiera y yo hago mea culpa como banco y como presidente de la Asociación de Bancos sobre este tema. Nosotros hemos concluido un plan de inclusión financiera en el 2018. Recién ahora se están evaluando los resultados. Estamos en los últimos lugares en muchos indicadores, lo cual indica que nos hemos aplazado. Estamos trabajando en un nuevo plan en este momento y tengo que decir que lastimosamente estamos aplazados, ¿verdad? Acceder a servicios de giro de transferencia no es inclusión financiera, es apenas un componente de la inclusión financiera. Por eso digo que creo que hay que precisar un poco la discusión
Si bien entiendo que no queremos llevar por el lado de la seguridad, sí hay un problema de seguridad y ustedes todos saben que desde las cárceles se extorsiona, todos sabemos que el EPP usa mecanismos de este tipo para hacer lo que hace, todos sabemos que las bandas criminales que operan en la frontera hacen lo propio. Yo creo que es hora de que pongamos un plan por lo menos hacia adelante para cuando podamos decir, bueno, hemos dado un paso hacia otorgar mayor seguridad a nuestra ciudadanía, no solamente, repito, en sus transacciones financieras, sino en su vida cotidiana, ya que el celular es hoy un mecanismo de vida prácticamente, nos acompaña en todos los momentos. Así que es un poco lo que quería decir como reacción a lo que se estaba diciendo y me permití cosas. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Beltrán. Le paso la palabra al señor Arsenio Ocampo. Buenas tardes, muchas gracias, senador. Un saludo también especial a todos los participantes de este debate tan enriquecedor. Solamente a modo de información le quería decir al amigo Beltrán Maki que no sé si su fuente de información sabe o no. El proyecto de ley del que él habla, que fue promocionado por el diputado Ramírez y ya obtuvo aprobación en el legislativo, fue vetado por el Poder Ejecutivo, justamente por todo esto que estamos comentando aquí. Y ese proyecto fue vetado y ya fue ratificado en Cámara de Origen, ese veto en Cámara de Diputados. Por otro lado, los otros dos proyectos presentados por los diputados Walter Hans y Fernando Orelloni también van a correr la misma suerte. Es decir, hablando con los mismos diputados, quedamos en una reunión que íbamos a hacer una mesa de trabajo juntamente con otras instituciones como el Ministerio del Interior y con ATEL a los efectos de buscar justamente no perforar leyes ya preexistentes, en donde ya el delito está tipificado y con modificaciones perforando leyes de la Cámara de Diputados. Entonces, ellos entendieron perfectamente bien y están en buena posición en este momento para ir trabajando juntos, que es lo que corresponde como lo estamos haciendo ahora. Nada más que eso. Y bueno, el tema de la criminalidad, como dijo muy bien Natalicia, no podemos, muchas veces yo escucho, bueno, desde la cárcel se estafa, pero ¿qué responsabilidad tienen las telefónicas o las cárceles? Cuando que el Ministerio del Ramo debería, digamos, secuestrar los celulares o tomar acción desde otro punto de vista, pero no desde el punto de vista de castigar, digamos, a una cantidad de gente que vive y trabaja honestamente a lo largo y a lo ancho del país, vendiendo saldo, vendiendo chips, y castigar con proyectos de leyes totalmente que vienen, vuelvo a repetir y ser redundante, a perforar leyes ya preexistentes. Nada más que esa es mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, señor Arsenio Ocampo. Le paso la palabra al señor Cristian Tondo. Muchas gracias. O sea, una pequeña aclaración o tal vez una diferencia de perspectiva. Nosotros desde el Banco Central pensamos que las billeteras electrónicas son una de las herramientas más importantes, si no más importantes en la lucha por lograr la inclusión financiera de nuestra población. Cuando iniciamos esto, cuando el Global Findex del Banco Mundial en el 2011 arrojó que solamente 22% de los adultos en Paraguay contaban con una cuenta, que en ese momento era una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa, estábamos hablando más o menos del 22% de 4 millones de personas, ¿verdad? Luego de haber regulado las cuentas de dinero electrónico, que es así como lo denomina la resolución 6 del banco, lo que hace es regula cuentas transaccionales de dinero electrónico manejadas por entidades de medios de pago electrónicos, o sea, no bancarias, que muy bien pueden asociarse con un banco, que es lo que sucede en muchos casos, lo que demuestra que la interoperabilidad es posible con el sistema actual. Entonces, con esa regulación, el Paraguay pasó a ser un ejemplo en la región.
O sea, pasamos a tener casi el 30% de los adultos en Paraguay utilizando este tipo de cuentas transaccionales. Y en la pregunta del Global Findex es si la persona tiene una cuenta, llegamos al 49%. Esos son datos del 2017 que por la pandemia aún no se actualizaron y no incluyen la información del 1.200.000 cuentas que se crearon con PTVO, que nosotros sí observamos porque tenemos los reportes de estas entidades. A la afirmación de que esto no es inclusión financiera, bueno, nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros pensamos que estas cuentas de dinero electrónico apuntan a la base de la pirámide. O sea, son personas de bajos ingresos. Las personas de bajos ingresos generalmente tienen ya cierta dificultad para acceder a productos de intermediación, lo cual sería el non plus ultra para nosotros. Es un objetivo que compartimos con la Asociación de Bancos y nos encantaría que llegue. Sin embargo, el primer paso, el primer escalón es contar con una cuenta de dinero electrónico para aquel que no puede ser un usuario de servicios bancarios que son buenos por su calidad y oferta, son muy, muy buenos. Y bueno, yo creo que finalmente para cerrar, nosotros en general deberíamos considerar, pensar en ese grupo de personas en la base de la pirámide. En la base de la pirámide son personas de bajos ingresos que no tienen acceso a productos de intermediación, tratar de vincularlos de alguna manera. Esas personas ya hoy utilizan aproximadamente 2,5 millones de cuentas de dinero electrónico que sí se registraron y sí las utilizan con el sistema analógico que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, la pregunta, bueno, es esa. Tenemos que dar el paso y incluir esta pequeña asimetría que existe en este proyecto de ley antes de conocer lo que viene después, o dejamos que la gradualidad esté presente, así como lo describe el artículo 31, y corregimos el artículo 103 y de tal forma que vamos un paso más adelante luego, y en compañía de los bancos, de las telefónicas, y todos juntos tratamos de lograr la mejor regulación posible para esta ley, con la gradualidad sugerida por las organizaciones internacionales y todas las personas que ya lo indicaron. Bueno, esa sería mi recomendación, es bueno, proteger y promover este servicio que lo utilizan muchas personas y está regulado por nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor Cristian. Le paso la palabra al señor Nicolás Hacha. Gracias, senador, y brevemente, porque ya hice una exposición anterior, yo quería nada más resaltar y decir un poco y tomar algunas de las cuestiones que fueron dándose en el debate. Creo que todos estamos de acuerdo con el equilibrio, creo que todos estamos de acuerdo al fin y al cabo con la gradualidad. Lastimosamente estamos hoy entre dos versiones o dos redacciones que de algún modo nos obliga al curso legislativo a tomar una u otra, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que la redacción de la versión de diputados no permite, no da ángulo al banco para establecer este equilibrio. Quería también decir un poco y no dejar pasar, independientemente a si dentro de la dinámica de PTVO no existía prestador o no se puede pasar por alto que el incentivo natural del programa PTVO, y si se llegó a un número récord en tiempo récord y con una inscripción masiva, tenía que ver mucho con que toda la fuerza del Estado se volcó a inscribir a los sectores carenciados para que reciban 500.000 guaraníes en pandemia para sobrevivir a un tiempo dentro del encierro. Aquí estamos hablando de que la gente va a tener que, antes de hacer un giro a su familiar de 15.000 guaraníes para que compre 2 paquetes de hierba, va a tener que recorrer una distancia para inscribirse frente a un prestador de servicio de certificación que precisamente no va a estar ubicado en las zonas rurales. La presencialidad está justificada porque los prestadores de servicio de certificación nada más y nada menos que van a suplantar la labor básicamente de los escribanos públicos en el mundo digital.
No va a haber un prestador de servicio que no va a obviar la presencialidad para establecer el nivel alto de identidad electrónica solamente con una inscripción en una plataforma. Es necesaria la presencialidad y es razonable encima. Nosotros lo que decimos a partir de esto es que es muy importante establecer la congruencia nomás. Hoy esto traspolado al mundo físico sería pedirle una cédula de identidad autenticada a una persona que lleva una despensa para ver si puede hacer una transacción. Por supuesto que una cédula autenticada va a necesitar seguramente para hacer una operación comercial de $100,000, pero la gradualidad está vinculada a la proporcionalidad de lo que en realidad se debe requerir para cada una de las operaciones. Entonces, es un poco, creo que todos estamos alineados en que debe existir un equilibrio. Creo que todos estamos alineados en que la gradualidad es necesaria, solamente que al fin y al cabo la redacción de la versión de la Cámara de Diputados creo que no nos deja mucho ángulo para esta gradualidad, y lo único que pedimos es que sean proporcionales cada una de las cuestiones para que no se vea afectada a este sector de la población. Gracias. Muchas gracias, señor Nicolás Hacha. Vamos a ir completando el tiempo, que normalmente damos 1 hora para los proyectos. Le paso la palabra antes al senador Stefan Rasmussen, que quiere realizar una pregunta. Senador, por favor, adelante. Gracias, presidente. Solamente para aprovechar la gran asistencia que tenemos, y yo creo que para eso estamos ahora. Una última pregunta más con relación a la gradualidad, que me parece muy interesante. Y es una pregunta para el Banco Central, que de hecho ya la hice anteriormente, ¿verdad? En la versión diputados, que establece el nivel de seguridad alto, a continuación dice: los procedimientos para su implementación serán reglamentados por la autoridad competente en su ámbito de aplicación, como el Banco Central de Paraguay, ¿verdad? Mi pregunta en concreto es, con esta redacción, ¿verdad?, el Banco Central puede sacar, primero el Poder Ejecutivo, pero después el Banco Central puede sacar una resolución estableciendo una gradualidad, llegando a lo que dice la ley, no sé, en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿verdad? O sea, claramente, según mi entender, y por eso pregunto, ¿verdad? Por eso que para mí las dos versiones es como que estamos discutiendo casi lo mismo, ¿verdad? Una se dice que se tiene que llegar al nivel de seguridad alto y otro se deja al arbitrio, ¿verdad? Pero según cómo está redactado, y que me corrija el Banco Central, en la versión diputados dice claramente, ¿verdad?, los procedimientos para su implementación serán reglamentados por la autoridad competente en su ámbito de aplicación como el Banco Central de Paraguay. Entonces, esa consulta, presidente, aprovechando la participación de todos los invitados. Gracias. Muchas gracias, senador Estefan. Si la gente del BCP quiere responder. Si me permite, senador. Sí, adelante, por favor. Simplemente para responder al senador Rasmussen, a propósito de lo que decía, sí, si la intención de la ley fuera realmente poder hacer esa flexibilización desde la pauta que puso diputados, desde la redacción de diputados, entonces habría una contradicción. Al indicar que hay un procedimiento que tiene que ser reglamentado, se refiere a que, considerando la consideración de seguridad alta, el proceso o la forma en la cual van a implementar las entidades o los afectados estarían sometidos a ello. Pero eso no significaría una gradualidad aplicado respecto al fondo, sino sería meramente procedimental. En la versión de senadores, en la otra versión, en la que está aconsejada o sugerida por el Banco Central, ahí sí se dan todos los elementos o todas las herramientas que van a poder permitir la manera más eficiente para llegar a esa proporcionalidad que pretendemos y a la eficacia de lo que pretende la norma. Por eso lastimosamente no puede interpretarse de una manera diferente, porque es como darle un solo brazo con tiempo procedimental, como hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma. En una de las versiones están las dos, que es la versión de senadores, y en la otra versión, en la de diputados, está únicamente lo referente al procedimiento. No sé si con eso podría evacuar la consulta, senador. Muchas gracias, señora Elena. Senador Estefan, ¿o sigo?
No, seguir más, presidente. Yo no concuerdo, ¿verdad? Porque yo no veo que sea contradictorio que uno establezca que llegue a seguridad alta y que ese procedimiento establezca reglamentación. Las leyes no son reglamentarias generalmente, ¿verdad? Y eso se deja al arbitrio de la autoridad de aplicación. Pero ya recibí el comentario, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Estefan. Para ir cerrando, le paso la palabra al señor ministro Fernando Sayer, de MITIC. Gracias, presidente. Buenas tardes a los senadores presentes, a todos los participantes. Nuestra posición, más que alguna recomendación, lo que podemos hacer es quizás insistir sobre algunos conceptos. Para nosotros, en primer lugar, la ley es una excelente noticia y puntualmente la disputa es del artículo 103. Nosotros entendemos que sobre ese punto en particular, y de hecho ya hemos tenido esta posición pública en las ocasiones que nos tocó participar ante esta comisión y otras, la recomendación que haga el órgano rector, que en este caso es el Banco Central, para nosotros es la válida. Y también mencionar que nosotros entendemos que lo que tenemos que fomentar es que nuestra economía sea más amigable con las transacciones electrónicas. Por supuesto que tenemos que otorgar a través de las regulaciones todas las garantías para que esas transacciones sean seguras para todos los ciudadanos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el nivel de exigencia que le ponemos a ellos para que eventualmente puedan hacer esas transacciones. Así que desde ese análisis, insistir sobre eso. Estamos de acuerdo con la opinión del Banco Central y bueno, a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias, señor ministro. Y para cerrar, el último orador, el señor Lucas Sotomayor. Gracias, senador. Simplemente para aclarar respecto a la exigencia de la presencialidad en el caso de un sistema de identificación expedido en virtud de un nivel de seguridad alta. Realmente la ley no exige tal, no tiene en ninguno de sus artículos tal exigencia, pero sí se puede entender el artículo 28 de la ley, en donde sí habla de forma más descriptiva la forma de la expedición de un certificado cualificado. Y en ese sentido da varias alternativas y posibilidades. Una de ellas es la presencial. Otra es a través de un medio de identificación que haya sido expedido en virtud de una comprobación presencial de la identidad, pero en el último inciso establece un mecanismo que puede hacer a distancia que proporcione una equivalencia similar a la presencial. O sea que de ahí se puede suponer que se podría establecer en la reglamentación que este mecanismo de validación de la identidad no necesariamente sea presencial para el caso del nivel de seguridad alta. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Lucas. Muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos mucho sus opiniones, sus pareceres, los puntos de vista que tienen. Agradecemos el tiempo que dedicaron hoy a nuestra comisión. Pueden, por favor, ya abandonar la sala. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a todos. Ayúdame, Humberto, por favor.